Muy buenas noches, un cordial saludo para todos nuestros seguidores y visitantes. Son las 11:03 de la noche de hoy 26 de agosto de 2018. Ya casi terminando el día, a menos de una hora, vamos a hacer un resumen de algo histórico que sucedió aquí en Colombia, a saber, la consulta anticorrupción. Desafortunadamente no se alcanzó el umbral de sobrepasar los 12 millones de votos para que la consulta se hiciera efectiva en un plazo no inferior a un año. Las 7 preguntas cada una de forma independiente sobrepasaron el umbral, que era de más de 6 millones, pero para que la consulta quedara en firme debió haber alcanzado más de 12 millones de votos y no los alcanzó. Vamos a analizar por qué no los alcanzó. Una de las razones, muy posiblemente, no es la única de las razones válidas, hay muchas razones, y es que no se le hizo la suficiente publicidad, no hubo la suficiente mermelada, porque cuando se trata de unas elecciones presidenciales, ofrecen almuerzos, ofrecen entretenimiento, es decir, conciertos, comidas, entregan dineros y la gente va y vota por X o Y candidato, por el de la pasta, como dirían los españoles, o por el de la lana, como dirían los mexicanos, o por el más chorizo, es decir, el más corrupto, como dirían en España. Ahora, generalmente cuando hay elecciones aquí en Antioquia, en la ciudad de Medellín, donde existe el metro se habilita gratuitamente ese día, desde que amanece, aproximadamente 8 de la mañana, 7 de la mañana que se abren las urnas, hasta las 4 de la tarde que se cierran las urnas. En esta ocasión eso no sucedió. ¿Por qué? Porque esta fue una consulta anticorrupción y la mayoría de personas aquí en Colombia, acéptenlo o no lo acepten, tienen mentalidad de pobre. ¿Qué es un pobre? Un pobre es una persona que hace parte del 99% de la población, más no del 1% restante. El 99% de la población son aquellas personas cuyo dinero en efectivo, activos y patrimonio son inferiores a $760.000 como mínimo. Es decir, los ricos son los que tienen dinero, activos y patrimonio por un mínimo de $760.000. En otras palabras, el más pobre de los ricos tiene esa cantidad de dinero. Más aún, el 1% de la población, es decir, los ricos, los que controlan el mundo, tienen más que todo el 99% junto. Es decir, los ricos tienen todo el dinero que no alcanzan a tener los pobres, siendo los pobres una proporción del 99% y los ricos apenas del 1%. Ahora, ¿a qué viene este paréntesis? La corrupción es una forma fácil, rápida, casi que instantánea, sin mucho procedimiento o protocolo de hacerse rico, de hacerse multimillonario, así como hacen los mafiosos. Los mafiosos todas sus transacciones las hacen en efectivo, nada de pasar por bancos, nada de pasar por intermediarios. X cantidad de dinero me la vas a entregar en un parque el domingo a medianoche, en efectivo, en dólares o en joyas, o de otra forma. El todo es que no pasa por el banco. Los congresistas acá en Colombia tienen un sueldo de aproximadamente o exactamente 40 salarios mínimos. La gente cree ingenuamente que ellos ganan por ese salario y la verdad es que ellos no ganan por ese salario. Ese salario no es nada comparado con lo que realmente ganan. Una vez, cierto personaje en Perú le preguntó al entonces presidente Alan García que cuánto era el sueldo de un presidente de la República, a lo cual Alan García contestó, si mal no recuerdo, que era de $2.300 después de impuestos. Ese personaje que le preguntó al expresidente Alan García de Perú quedó como un poco conmocionado porque le pareció muy poco dinero, a lo cual Alan García le contestó, no te preocupes, la plata llega sola, la plata llega sola. ¿Qué significa eso? Que el presidente, un senador, un congresista
un magistrado o cualquier persona que entre comillas tiene el poder, a él le pagan es por las decisiones que toma. Si se va a aprobar un proyecto que puede que no sea bueno para la sociedad, pero es bueno para los intereses de un grupo o de un conglomerado de empresarios poderosos, a cada congresista, senador o persona que tenga la facultad de tomar la decisión, le pagan X o Y cantidad de dinero. Eso se conoce como mermelada. Eso es un cohecho no, una coima por recibir dineros para aprobar determinados proyectos o emitir ciertas leyes o para otorgar ciertas licencias. Cierto personaje era conocido aquí en Antioquia, no lo voy a mencionar, como Luis XV. Dicen los que saben, los que han investigado, los debidamente autorizados, que por cada contrato exigía el 15% para dar la aprobación. Lo que hacen los extorsionistas. Los extorsionistas, usted establece un negocio y si no les da X o Y cantidad de dinero, acaban con usted, acaban con su familia o le quitan el negocio, lo hacen ir del negocio. Como sea, lo hacen ir. Asimismo, esa política maquiavélica y diabólica fue introducida por Pablo Escobar en su momento, del hecho de solicitarle a las personas que tenían carros lujosos o carros hermosos para la época, que tenían un alto valor, pedirles un porcentaje para que ese carro no le fuera a pasar nada. Vea, caballero, si no quiere que a su carro le pase algo, tiene que darnos 5.000 pesos semanales, o 2.000 o 3.000, porque en su momento 2.000 o 3.000 pesos era pues mucho, hace muchos años. Y toda esa política se fue, se fue copiando en pequeña, mediana y gran escala. En pequeña escala es el extorsionista que te quita lo tuyo en tu tienda de barrio, en tu peluquería, en tu panadería, repostería, etcétera. A mediana escala, los procesos de selección. Por ejemplo, para entrar a trabajar a un banco, Bancolombia, BBVA u otras empresas poderosas, grandes. Eso no es legal. Los reclutadores de personal tendrán un salario bajo o un salario que no se ajuste a sus expectativas, pero reciben las hojas de vida de ciertos personajes que están dispuestos a pagar la coima y lo llaman y las entrevistas salen exitosas, la hoja de vida muy bien perfilada y los terminan poniendo en las empresas. Y finalmente llegamos al Estado, como decía Gilberto Tobón Sanín, un analista político muy reconocido aquí en Antioquia y también a nivel nacional. El Estado no es un Estado social de derecho, como se enseña en los cursos de ciencias políticas o maestría en estudios políticos de las diferentes universidades, sino que es un Estado patrimonial. Estado patrimonial significa que el Estado a la hora de la verdad es un botín que muchos se pelean por repartirse. ¿Qué se reparte? Los impuestos que pagamos todos los colombianos, todos los impuestos, el IVA, el impuesto sobre las ventas, el, el impuesto de renta, todo se lo reparte. Los impuestos a las loterías, por las ganancias ocasionales, entre otros. ¿Y quiénes se encargan de cobrar impuestos en este país? La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que simplemente son los esbirros, entre comillas, los que hacen el trabajo sucio. Y en palabras de Fernando Vallejo, el principal extorsionista del pueblo es el Estado. Ahora, la consulta anticorrupción no pasó, no alcanzó el umbral. ¿Por qué no lo alcanzó? Porque tuvo muy poca publicidad, porque no se ofreció el servicio de transporte aquí en el metro gratuito para que la gente fuera a votar. No se ofrecieron otras garantías en otras regiones del país para que las personas fueran a votar. La principal es la publicidad. Si hubieran sido unas elecciones presidenciales, habríamos tenido publicidad por internet, por WhatsApp, por correo, por periódico, por todos los medios habidos y por haber. Pero como esto era una consulta anticorrupción, no tuvo la suficiente propaganda. Y la gente no fue, la gente aprovechó este fin de semana que está terminando para descansar, para irse de paseo, para quedar durmiéndose en la casa
y como hubo ley seca, hay ley seca hasta mañana, aproximadamente 6 de la mañana, las personas no tuvieron la forma de disfrutar tomando trago, sino jugo de papaya, como diría el alcalde de Cali, Maurice Armitage, ese poderosísimo y justo empresario, porque hay que decirlo, un empresario que distribuye equitativamente las ganancias de sus empresas o compañías con sus trabajadores. Ahora, ¿qué va a pasar con la consulta anticorrupción que no pasó? Pues bueno, podría pasar como el plebiscito, que tampoco pasó, pero lo hicieron pasar por el Congreso. El asunto es que como los 7 puntos por los cuales debimos de haber votado sí, son o están relacionados con los salarios de los congresistas, senadores y otros funcionarios del Estado. No se dice funcionarios públicos porque eso es un pleonasmo o redundancia, así como decir entrar adentro, salir afuera, se dice funcionarios para que no sea un pleonasmo. Ellos no van a votar eso a favor, nunca, jamás, nunca lo van a hacer. Si hubiera pasado la consulta anticorrupción, lo más probable es que hubieran dilatado todo eso. Ejemplo, no, que como así que 3 periodos máximo en el cargo, pongámoslo con 4 para así poderse pensionar, porque cada periodo es de 4 años en el caso de senadores y congresistas. ¿Y cuántos años sería en el poder? Sería 16 años o 20 años, dependiendo cómo hagan o cuadren la cuenta. Y eso de demostrar todo el patrimonio que tienen, los bienes, el dinero que tienen aquí en el exterior, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen su dinero en paraísos fiscales, evaden y eluden impuestos. Entonces, con unas reglas como esas, quedarían al descubierto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pensar como rico y actuar como rico. Si Colombia no es el país ideal para que usted, como ciudadano que nos está viendo y escuchando, prospere, busque otras alternativas. Cree su propia empresa. Si no es aquí, créela en internet. Váyase a otro país, por ejemplo a Nueva Zelanda, y prospere. Porque acá, como están las situaciones, o como está la situación, realmente difícil que se pueda progresar o avanzar. Y la corrupción es como un cáncer de esos agresivos y terminales que acaban con lo que sea. De ahí que vayan a hacer más reformas. Ponerle impuesto a todos los productos básicos de la canasta familiar y hacer que las personas desde un tope más bajo tengan que declarar impuesto de renta, sabiendo que si se reduce la corrupción, se podría evitar tener que cobrarle tanto a las personas, estarle expoliando literalmente los bolsillos. No como en otros países, pongamos de ejemplo Estados Unidos, donde los impuestos son altos, pero el Estado, si usted no tiene empleo, él se encarga de usted mientras usted consigue el empleo. Eso sí, usted tiene que buscar empleo. No puede quedarse en su casa esperando a que el dinero le llueva como maná del cielo. Pero el Estado se hace cargo de usted. Y si usted tiene una urgencia médica y va al hospital, no tiene con qué pagar, a ellos no les importa eso. A usted lo atienden y le brindan servicio de primera calidad. ¿Por qué? Porque es una urgencia. En cambio aquí en Colombia usted no tiene con qué pagar, se muere haciendo fila y después tiene que salir en televisión llorando y solicitando ayuda para que las personas de buen corazón que vean la publicación o que vean el video le manden un giro por gana, por efecto y por lo que sea, para que usted pueda reunir 2, 3 o 4 millones de pesos, que realmente no es nada para los archimillonarios de este país. Como lo decía ahora, el 1% de la población son los que tienen al menos $760,000 en dinero, activos y patrimonio en general. $760,000. Aquí, en Colombia, para llegar a conseguir ese dinero, realmente habría que pasar por encima de muchas personas, porque la fortuna de muchos ricos aquí en Colombia no es una fortuna limpia o una fortuna bien hecha, sino que es una fortuna aparte de monopolios, de estafas, de engaños, de mentiras, de bloqueos hacia otras personas. Ahí está, como decían algunos teóricos de la conspiración, cuando usted tenga una idea, lo importante no es a quién beneficie su idea, sino a quién realmente está perjudicando su idea.
Si su idea perjudica a alguien poderoso, ni la ponga en funcionamiento, porque corre peligro la vida de su familia y la suya, principalmente la de su familia. ¿Por qué? Porque hacen como las mafias, acaban con su familia para que usted sufra en vida por haber perdido su familia, su mamá, su papá, sus hijos, su esposa y otros familiares. Y luego acaban con usted. Así sucede. ¿Cuál sería la solución entonces para el caso de la consulta anticorrupción? Sería bueno hacerla pasar por el Congreso, pero no pasa. Colombia es el único país donde hay un cartel en la Corte Suprema de Justicia, el cartel de la toga. Eso no se ve en otros países, literalmente, aunque hay países muy corruptos. Pero aquí es donde se ve más corrupción, realmente. O sea, estamos hablando de una hipercorrupción o de una non plus ultra corrupción, es decir, una corrupción que va muchísimo más allá de los límites. Eso significa. Entonces, la invitación es que no esperen hasta que les rebajen el salario mínimo o hasta que la pensión la establezcan en 125 años o hasta que pongan una cantidad de condiciones y trabas inaccesibles de cumplir para uno llegar a conseguir algo. Desde ya, actúe. ¿Cómo actúa usted? Aprovechando bien su tiempo, acostándose temprano, usando su dinero de forma eficiente, no perdiendo su tiempo en entrevistas de empleo, ni haciendo muchos cursos inútiles, sino especializarse en algo que le sirva y que se concrete en una solución. En lugar de quejarse, actuar, 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 no comunicar sus ideas con otras personas, sino usted literalmente actuar. Aquí hay muchos obstáculos, pero hay que volverse en un maestro o convertirse en un maestro de la resolución de los conflictos y de la resolución de los problemas. Y ver los problemas como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de crecimiento, de expansión y de superación de límites. Y también llamando a las personas para que tomen conciencia y tomen acción. De nada sirve tomar conciencia y no tomar acción. Hay que ser coherente con lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y a los políticos, a todos sin excepción, no se les cree o no se les puede creer nada de lo que digan. Lo único que cuenta es todo lo que hagan, lo que digan no cuenta. Eso es en la vida real para todas las personas, políticos o no políticos. Y lo más seguro que hay en la vida es la muerte y el pago de impuestos. Entonces, la solución a todo esto es tomar conciencia, no levantarse por la mañana a ver esos mañaneros, perder el tiempo, telebasura, sino realmente pensar en cómo resolver los problemas. Aprovechar la situación de caos y de tensión que se vive para resolver los problemas, para avanzar y crear oportunidades. Y aunque no se pueda devengar un salario muy alto, utilizar el dinero para capitalizarse y crear una pequeña empresa que luego va a ser una mediana empresa y a futuro una gran empresa. Porque todo, absolutamente todo lo que uno piense, lo puede materializar. Lo que necesita es constancia, perseverancia, tesón y disciplina. Y alejarse de las malas influencias. Y aquí en Colombia realmente hay una cueva de ladrones impresionante. Pero ¿cómo se corrige eso? A partir del ejemplo. Si usted no quiere que el país siga siendo corrupto, haga como en la imagen que estamos viendo en nuestro wallpaper. Dígale no al dinero mal habido. Que su dinero sea bien habido. No mermelada, no corrupción, no coimas. Realmente que cuando usted vote por algo o por alguien, sea una decisión basada en hechos, en razones, en pruebas, en evidencias, no un voto de opinión. No, es que me cae bien, es que baila muy bien. Eso no importa. Lo que importa es realmente la aplicabilidad y la utilidad del proyecto o de lo que se va a llevar a cabo. Así como pasa aquí con los sobornos de Odebrecht o como ha sucedido. Financiar campañas de candidatos que realmente lo que van a hacer es favorecer los intereses de multinacionales y de extranjeros que quieren ganar mucho dinero para luego escaparse con todo. Y ya, y no reinvertir en la sociedad,
ni en generar más empleo, ni en resolver los problemas. Es que el problema es no resolver los problemas. Si los problemas se resuelven, estamos hechos. Entonces les deseamos una feliz noche, mucho éxito y hasta una nueva oportunidad.